Pues abrimos la conversación del día de hoy para hablar del reparto de utilidades. Si usted trabaja para una empresa, la empresa le fue bien, está obligada a entregar pues, una fracción de sus utilidades en parte, digamos, equitativa a las personas que trabajan dentro de la empresa. Y bueno, entre esas empresas están las empresas estatales. Ciertamente los bancos de desarrollo en México tienen esa doble naturaleza. Son entidades cuyo socio principal único es el gobierno y al mismo tiempo son empresas, están reguladas como empresas mercantiles y por las leyes mercantiles. Me encontré recientemente con un oficio entregado pues el último día del año pasado a los directores de Nafin, de Bancomext y de Banobras, donde pues se instruye por parte de la Secretaría de Hacienda que los trabajadores no tienen derecho o no tendrán derecho en el 2020 a propósito del reparto de utilidades relativo al 2019. Me llamó la atención porque, como decía hace un momento, pues si algo hacen los gobiernos de izquierda o si algo promovemos, quienes nos sentimos cerca de la izquierda, son los derechos de los trabajadores, y el reparto de utilidades es uno de los que mejor iguala a las personas cuando son distintas en sus ingresos, en su posición económica. Y a partir de este asunto que me llamó la atención, le pedí a los tres secretarios generales de los sindicatos, a José Flores Morales, secretario general del sindicato de Bancomext. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que nos acompañara. Está también Miguel Osorio Mota, el secretario general del sindicato de Banobras. Me da mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Y a Gerardo Velázquez Tiscareño, él es secretario general del sindicato de Nafinsa, Nacional Financiera. Me da mucho gusto Muchas gracias, que nos Ricardo. acompañe. Pues muy honrado. Ustedes tres pertenecen a una misma federación. Es correcto. Es la federación de... FENABAT, Federación de Sindicatos Nacionales de la Banca de Desarrollo. Entonces, podríamos decir que la federación está aquí sentada. Es correcto. ¿Hay Sí. algún banco que falte en esa federación? No. Está por integrarse el Sindicato de Sociedad Hipotecaria Federal. Ya está trabajando con nosotros durante algunos meses y esperemos ya pronto darlo a conocer a los medios. ¿Cuántos trabajadoras y trabajadores reúnen ustedes, más o menos, entre los tres sindicatos? En nuestro caso, estamos hablando de alrededor de 450 trabajadores sindicalizados. En el caso de 580. vamos, casi En el 1000. caso de Nacional Financiera, 500 empleados. O sea, son 1.500 en familias, digamos. Y en el Exacto. caso de Nafinsa tenemos también afiliados 350 jubilados. Muy en bien, la claro. organización. Y en el caso de nosotros, 980 jubilados. O sea, esta cifra sube. O sea, Sube, estamos sí. hablando de cerca de 4.000 personas. Más o menos, sí. 4.000 familias. Bueno, Así es. La mayoría de los trabajadores, los que están en activo, pues están acostumbrados anualmente a que después de que el banco entrega sus estados financieros, pues si hay utilidades, Así es. se reparte el 10%, ¿no? Es correcto. Sí, sí, es la cantidad que se Cada año el reparto de utilidades es el 10% de lo Es que la gana que la es, empresa. sí. Y entiendo, lo decía hace un momento, que esta es la primera ocasión en que les dijeron que no. La Secretaría de Hacienda instruyó a los bancos para que no se les pague reparto de utilidades. Tengo aquí el oficio conmigo, lo presento. No lo debo dar lectura completo, pero alguien con buena capacidad de síntesis, le ruego que le cuente al auditorio qué dice este oficio. Sí, si me permiten, compañeros, hay algo que es muy importante señalar, Ricardo. En este gobierno de la Cuarta Transformación, en el cual nosotros creemos y estamos aportando con todo el capital humano valioso que representamos, hay una particularidad muy especial porque el año pasado, este reparto de utilidades, como hemos tenido este derecho durante muchísimos años, está en la ley, en la Constitución, en la Ley Federal de Trabajo, en nuestras propias condiciones federales de trabajo, en la administración del secretario de Hacienda anterior, del doctor Ursúa. Este reparto de utilidades se nos dio. En marzo, febrero del año pasado, El mes de marzo del año pasado se les entregó. se nos entregó. ¿Y cuántos años atrás habían venido recibiendo reparto de utilidades? Siempre. Los últimos 20 años, prácticamente tenemos 80 años cada una de las instituciones, y es el resultado del esfuerzo de los trabajadores en cuanto al cumplimiento de las metas. Y podremos hablar que los últimos 20 años la banca de desarrollo ha generado utilidades por la colocación del financiamiento a las empresas a largo plazo y corto, y ha sido el resultado de los esfuerzos que los compañeros trabajadores del banco esperan. Incluso se motivan para poder dar mejores resultados año Pues sí, con si año. al banco le va bien, hay más utilidades y les toca más. O sea, Ahora, es parte del incentivo. Regresando a lo Es- que mencionaba, complementando lo que dice Pepe,
hemos recibido reparto de utilidades los últimos 20 años, pero el derecho ha existido siempre en nuestras condiciones y en la ley. O sea, apenas hace 20 años se les empezó a entregar. Pues es que hay años en los que se generan utilidades y años en los que no se generan. Desde hace 20 años todas las empresas generan utilidades. No, desde hace 20 años más o menos en Nacional Financiera, Banobras y Bancomext nos vienen entregando reparto. Aquí el punto que es la defensa de los sindicatos de la Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo es la defensa del derecho. ¿Sí? Puede haber o no utilidades en una empresa. Sí, si la empresa le va con números rojos, Claro. no hay utilidades. Aquí el punto es que el año pasado, como mencionaba, sí hubo utilidades y se nos dio y se cumplió con la ley. En 2018. Las utilidades de 2018 generadas, entregadas en 2019. Ahora, ¿qué dice el oficio que envía el secretario de Hacienda a los directores de estas tres instituciones? ¿Qué dice este oficio? Que ahora, a pesar de que el gobierno anterior nos han dado las utilidades, este mismo gobierno en 2019 nos da lo de 2018, el gobierno de la Cuarta Transformación, y con el cambio del secretario de Hacienda nos dicen que ahora ya perdimos el derecho. ¿Con qué? O sea, no les van a dar reparto de utilidades, dice el oficio. ¿Con qué argumento? Bueno, nos sorprende mucho que la ley y a nuestros derechos que tenemos contemplados en condiciones generales de trabajo, en la propia Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, que de un plumazo desde la Secretaría de Hacienda pretenda eliminar, ¿sí? En cuanto a la interpretación de las leyes. Esto se provocó a partir del oficio del secretario de Hacienda, que precisamente es del 23 de diciembre, fue nuestro regalo de Navidad, un día antes, la sorpresa total y con toda la intención en las últimas fechas del cierre del año. En cuanto al, sin duda, en cuanto al periodo vacacional, inmediatamente reaccionamos pidiéndoles la información a nuestros directores generales y el oficio dice que, en resumen, que el gobierno no está obligado a proporcionar reparto de utilidades en este sector. Cuando nosotros nos rige la ley de las instituciones de crédito, prácticamente estamos sujetos a la ley en cuanto a la banca comercial también, en cuanto a los, ahora sí que a lo que marca la Comisión Nacional Bancaria. Pero José, a ver, déjame ver si entiendo y voy a tener que dar nombres. Sí. BBVA Bancomer es una empresa, es un banco privado Así es. Así que es. generó utilidades Sí. y está obligado a entregar una parte de esas utilidades, el 10%, y repartirla entre sus trabajadores. Sí. El argumento de Hacienda es distinta la naturaleza. Bancomext, Nafin y Banobras no son como ese banco que acabo de citar y por lo tanto sus trabajadores no merecen el reparto de utilidades. Así Eso es lo Ricardo. que dice. Así es, Eso Ricardo. es. Aquí lo delicado del tema es que el año pasado este mismo gobierno sí nos dio el reparto de utilidades y con el cambio del secretario de Hacienda, del maestro Herrera, en sustitución del doctor Ursúa, ahora dicen que por criterio ya no lo tenemos. ¿Por qué no? Argumento- Se debe haber algún argumento jurídico, no creo que No esto sea- existe ningún argumento jurídico. Pero el oficio que Bueno, argumento sí ofrece. sí lo exponen, pero cuando lo vemos se confunde al trabajador de la banca de desarrollo como un empleado al servicio del gobierno, o sea, un empleado Al servicio del Estado. al servicio del Estado. Y es lo que nosotros hicimos énfasis de que no podemos confundir eso. O sea, A ver, aunque el pareciera señor lo mismo, no es Herrera, igual. secretario de Hacienda, no trabaja para una empresa. No. Por lo tanto, él no tiene derecho a repartir utilidades. Así es. Y lo que dice es, ustedes y yo somos iguales. Exactamente. Ustedes, como trabajan para el sector hacendario, son una dependencia del gobierno, no deberían tampoco tener reparto de utilidades. Ese es el Ese es el argumento. criterio que Esa usa la Es la Secretaría de Hacienda. interpretación Es la que interpretación hace le el da. Ejecutivo a través del secretario de Hacienda, interpretando las leyes, que para eso está el Poder Judicial, que nos acaba de dar la razón. A ver, antes de saltarme al Poder Judicial, ¿ustedes qué respondieron o qué responden? ¿Son o no son empleados del gobierno? ¿Son más banqueros que funcionarios públicos? ¿Qué son ustedes? ¿O qué los define? Porque pues de eso depende de que les toque reparto o no les toque Esa es muy buena reparto. pregunta, Ricardo. Y yo creo que la Secretaría de Hacienda lo tiene claro. Somos trabajadores al servicio del Estado, con una reglamentación muy particular, porque somos del apartado B, fracción 13 bis. Y esa distinción nos permite ser susceptibles de recibir el reparto de utilidades. O sea, si estuviera el apartado A, no habría duda. No habría duda. Trabajan para una empresa. Exactamente. Así Pero es. usted está en el apartado B, que es lo que regula a los funcionarios públicos. Sin embargo, Así es. están en una cláusula dentro del B, dijo, esto está complicado, Sí. que dice que Que nosotros, por ser banco, tenemos derecho
y estar regulados por la Comisión Nacional Bancaria y todas las leyes que rigen a los bancos, tenemos derecho a recibir reparto de utilidades. Y esto Queremos complementar un poquito lo que acaba de decir Gerardo, en el sentido de que lo que se interpreta ahí con esto es de que dice que a nosotros nos regula la ley reglamentaria de la fracción 13 bis. La fracción reglamentaria de la fracción 13 bis no dice que nos toque reparto de utilidades, textualmente. Sin embargo, dice que todos aquellos beneficios nos aplicará la Ley Federal del Trabajo de manera supletoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien no lo dice la ley que hago mención, la Ley Federal del Trabajo sí nos da la oportunidad de tener ese reparto de utilidades. Entonces, lo que queremos aquí explicar a la gente, al público que nos está escuchando, es que si bien nuestra ley no lo está enunciando, nos remite a otra ley en donde ahí viene aclarado que sí se puede hacer uso de las utilidades. A ver, durante 20 años han recibido reparto de utilidades. Mucho más, Mucho estamos más. hablando de Un 20, promedio. pero son... nosotros tenemos 37 años como sindicatos. Y Bajo podríamos el decir criterio de que sí son funcionarios públicos, pero al mismo tiempo, por estar trabajando en una institución bancaria, sus derechos se emparejan, se asemejan a los de cualquier otra institución bancaria. es correcto. La Secretaría de Hacienda en diciembre decide revisar ese criterio y retirarles este derecho. Es correcto. Ustedes están en disputa con los bancos, Sí. diciéndoles pues que sí se lo merecen. Hacienda dice que no, y pues esto se resuelve donde se tiene que resolver, En los tribunales. con los jueces. Y llevaron este asunto ya a los tribunales. Es correcto. Me voy a corte Sí. y a la vuelta me cuentan Ok. qué les dijeron los jueces, porque esta es quizá la parte más interesante. Con todo gusto, Muy bien. Ricardo. Si les hubiese negado razón, probablemente no estarían aquí sentados. Es correcto. Vamos a corte, volvemos en un momento. Estamos de vuelta, esta es la octava y estamos hablando del reparto de utilidades. Es un derecho que está en la ley, que en efecto son muy pocas las mexicanas y los mexicanos que lo obtienen, o bien porque no trabajan para una empresa privada formal, o bien porque las empresas hacen todo lo posible pues a través del outsourcing o de maquillar estados financieros para quitar el PTU, que se conoce, el reparto de utilidades. Y hay algunas dependencias del gobierno, sobre todo estábamos hablando de los bancos de desarrollo, que tenían pues iguales derechos. Digo, si uno es empleado bancario, debería tener los mismos derechos que cualquier otro empleado bancario. Supongo que ese fue el criterio original. la misma ley, sí. Pero tengo mucha gente aquí opinando de manera distinta. Dice, cada quien ve el gobierno de acuerdo a sus propios intereses, pero no les importa aquello por lo que está pasando la gente más marginada. Pura envidia que ahora el gobierno de la 4T no les dé nada. Son empleados de gobierno cuando les conviene, dice Jorge García. El chocoflán, pero no es en general en todos los sectores económicos nacionales, es lo que decía hace un momento. Tendrían que dar a todos los trabajadores del gobierno que también trabajan para el gobierno, pues sí, pero es que no hay reparto de utilidades porque el gobierno no tiene genera. utilidades. ¿Cómo no estaría el moche en todas las compañías que tenían algo que ver con cubrir las tranzas de los políticos, de los narcotraficantes? En fin, tengo aquí varios comentarios, casi todos advirtiendo que si estuvieron todos estos años recibiendo reparto de utilidades de manera ilegal, devuelvan el dinero. Ahora, hay jueces, yo sé que a muchos les molesta, pero afortunadamente en este país guardamos las armas. Sí. Bueno, no completamente. La violencia ahí está, pero asumimos que hay jueces que definen esto. Entiendo que ustedes llevaron la disputa ante tribunales. Para preguntarle a los tribunales si ustedes merecían o no, de acuerdo con las leyes mexicanas, el reparto de utilidades. ¿Cuándo llevaron la denuncia ante los tribunales? ¿Se ampararon frente a este oficio? ¿Qué respuesta recibieron? ¿Con qué argumentos? Le voy a dejar la palabra a mi compañero José. Nada más quiero puntualizar a detalle. Nuestras relaciones de trabajo se regulan en lo establecido en la regla reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Ese es el motivo por el que fuimos a los tribunales. Adelante, Pepe. Sí, nosotros tuvimos que, en primera instancia, tratar de atender el asunto con nuestras autoridades del banco, con nuestros directores generales, en el entendido que teníamos la sorpresa y la notificación del oficio del secretario de Hacienda. Abrimos los espacios que consideramos con cada uno de ellos, pues para tratar de explicarle que esta era una violación a nuestras condiciones generales de trabajo, una violación a la Ley Federal del Trabajo, a la propia Constitución, y que pedíamos, ahora sí que abrir un espacio para tratar de resolver el tema en cuanto a nuestros derechos en este tema del reparto de utilidades.
No tuvimos tanto éxito porque sabemos que la cabeza de sector es la Secretaría de Hacienda para estas instituciones. Hay un consejo directivo que lo encabeza. Estuvimos en un par de ocasiones con la titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, la maestra Sara Sandín, para tratar también de aclararle que es un derecho constitucional, es un derecho de la Ley Federal del Trabajo y es un derecho que está en nuestras condiciones generales de trabajo durante muchos años y que durante más de 20 años hemos recibido y es el esfuerzo de los trabajadores. No tuvimos respuesta tampoco. Fueron 2 reuniones ahí lamentables con la titular de la Unidad de Banca de Desarrollo. ¿Por qué lamentable? Muy lamentable. Descalifica totalmente a estas instituciones de banca de desarrollo, siendo ella la titular. Pero ¿cómo las descalifica? Que no se han dado los resultados, que no se han cumplido las metas, que los trabajadores no han hecho su esfuerzo para poder sacar adelante cada una de los temas institucionales. Que no se merecen las Que utilidades. no se merecen las utilidades, nos incluso etiqueta como empleados privilegiados, cuando no tiene información que un promedio salarial de un trabajador de la banca de desarrollo ronda entre los 18,000 o 20,000 pesos mensuales. Trabajadores especializados. Trabajadores por especializados, calificados, altamente especializados. Ahora, en este comentario se lleva el personal de vigilancia, de intendencia, o sea, todo el personal. Todo el personal, incluso en primera instancia a las autoridades, a los propios directores. En segundo, a los funcionarios y, por supuesto, se lleva a todos los trabajadores de este sector. Fueron tan lamentables, la verdad, que decidimos como federación ya no acudir a una tercera cita con la titular. Hemos estado insistiendo que nos reciba el secretario de Hacienda. No obtuvimos respuesta y nos fuimos a los tribunales. Se ampararon frente al oficio. Nos amparamos. Perdón, Pepe. Quisiera complementar algo, Ricardo, si me permites. No solamente descalificó al personal, como tú dices, desde los directores generales hasta el personal de más bajo nivel, que hace un trabajo sumamente honrado en beneficio de las instituciones. Descalificó también a las propias instituciones, que son instituciones históricas y que han sido parte fundamental del desarrollo del país durante más de 80 años. La maestra Sandín, lamentablemente, desconoce cómo trabaja una banca de desarrollo. Nosotros fuimos en un marco de respeto absoluto. Somos sindicatos, Ricardo, que tenemos más de 35 años de estar constituidos legalmente. Estamos reconocidos por el Estado. Somos sindicatos que somos proactivos, respetuosos, no somos sindicatos de choque. La historia lo comprueba. Y fuimos en este marco de diálogo, pero sin embargo fuimos denostados, agredidos y descalificados. Vamos al hueso del asunto. Presentaron el amparo. ¿En qué argumentos presentaron el amparo? Sí, lo presentamos precisamente en cuanto a que es un derecho que establece nuestras condiciones, lo dije hace un momento. Incluso la titular decía que ella podía descapitalizar las instituciones, que podría cerrar las instituciones y que no había ya marcha atrás a este oficio. Entonces se le dijo que esto lo decida un juez. Acudimos con un grupo de abogados expertos en amparos tributarios y decidimos presentar el amparo a los 3 sindicatos. Entraron prácticamente la misma fecha, alrededor del 24 de enero estamos hablando que se presentó el sindicato de Bancomex. Al tercer día nos dieron la suspensión provisional, ¿sí? Y en una semana después, que es el 12 de febrero, nos notificó el juez ya la suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó en suspenso la ejecución del oficio del secretario de Hacienda el tiempo que dure este juicio. Le dio marcha atrás, lo dejan suspenso. Tienen que pagarles las utilidades. Tenemos el derecho, la suspensión por parte del juez de nuestro reparto de utilidades. Así lo dictaminó el juez. Ahora sigue. A ver, déjame ver si entiendo bien. Gerardo, el reparto de utilidades tiene un mes para hacerse. ¿Cuándo se entrega el reparto de utilidades? Tiene hasta mayo 31. O sea, por ley tiene hasta mayo para Es el plazo máximo. Entonces, este juicio va a durar más allá de mayo, probablemente. Sí. Claro que sí. La suspensión del oficio de la Secretaría de Hacienda obliga a que se les paguen las utilidades. O sea, si me veo forzado a exigirles un sí o un no, esta suspensión obliga a los directivos a pagarles el reparto de utilidades respecto al 2019. De entrada, como menciona Pepe, el efecto de la suspensión es que queda suspendida totalmente, valga la redundancia, el oficio del secretario de Hacienda. Y mantiene las cosas como están. Como estaban, páguese el reparto de Páguese el utilidades. reparto de utilidades. Así Entonces, es. por eso, si es sí o no, el amparo suspende el oficio y, por lo tanto, está obligado a los bancos a pagarles las utilidades. Así es. Es correcto. Así es.
pues ¿por qué no estamos festejando? No, porque, bueno, una cosa Pues es que... pues ya se acabó. O sea, No, ya un juez no. les dijo que les van a pagar las utilidades. Una cosa es lo que tengamos derecho ante un juez que ya nos dio la razón. Otra cosa O es sea, el que... derecho ya no se los pueden quitar. Hasta Incluso que no las ten- personas que están aquí diciendo devuelvan el dinero, no lo tienen, lo que el juez dijo es sí es derecho de ustedes. Sí, ahora nos volteamos con nuestras instituciones, con nuestros patrones, para ver, por supuesto, la declaración anual, los estados financieros. Ahora sí tienes derecho al reparto de utilidades. Ahora nos volteamos para ver si hay. Si están los recursos. Y estamos completamente seguros que los resultados de las instituciones de la banca de desarrollo generaron no solamente utilidades, una utilidad bruta igual o mayor que el año pasado, y se están generando también aprovechamientos, y hay esta obligación de cubrir esta parte patronal. Calculemos cuánto ganó Bancomext el año pasado. Pues Pues no vamos a- tenemos las cifras. No tenemos por las cifras por el cierre de año, pero cerraron bien las instituciones. Hemos pedido ya todas las es- cifras. es- ¿Tienen las de 18? Más o menos saben en 18 cuánto generó cada institución. Es que, mira, el monto del reparto de utilidades... No, yo hablo del monto de utilidades. O sea, del 18 hubo utilidades. Así es. ¿Sabemos más o menos cuánto? Ahí las utilidades dependen también mucho, cuánto queda de utilidades depende de los aprovechamientos que haga la Secretaría de Hacienda. Ajá. Porque también, al ser dependencias del Estado, la Secretaría de Hacienda tiene facultad para hacer ciertos aprovechamientos. ¿Qué quiere decir aprovechamiento? Que ellos para proyectos sociales, capitalizar los bancos. pueden capitalizar otro banco o iniciar un proyecto social, como es el caso que ahorita argumentan que se está haciendo el Banco del Bienestar y se retiraron de las utilidades de Banobras y de Bancomext para capitalizar el Banco del Bienestar. Ahora, lo que queremos aquí recalcar es que finalmente le haber llevado a los tribunales el amparo, lo primero que ellos se fijan es si nos corresponde por ley, que sí fue. Segundo, si está contractualmente, está en nuestras condiciones generales de trabajo. Y la tercera es que si es una práctica de empresa. O sea, durante los últimos 50 años al menos se ha venido pagando la utilidad. A ver, Entonces, en lo que se resuelve el fondo, Ujú. a ustedes tendrían que pagar las utilidades del 2019. así es. Siempre y cuando... ¿No los saben estados ustedes financieros- de qué monto fueron esas utilidades? No nos han dado la ¿Qué información. tal si hubo pérdidas? Bueno, sí, tenemos información que las autoridades de cada una de nuestras instituciones, por instrucción de la titular y de la Secretaría de Hacienda, Sí pues hubo están reflejando, a pesar de que hubo buenos resultados en las tres, están haciendo después, derivado de este oficio, todo lo posible para dejar la utilidad en cero. ¿Y cómo lo hacen? A final de año, pues con los asientos contables de cierre, están tratando de muy pronto ahora conocer que las instituciones cierran con pérdidas. Eso es muy grave, por A ver, supuesto. ¿cómo sabemos que cerraron con ganancias? Por eso es que, a ver, les hice la pregunta y ya me está Perdón, criticando la audiencia. complemento. A ver, Sí. ¿cuánto tuvieron A ver, utilidades en el 2000? Déjame hacer la Sí, pregunta. sí, Ricardo. Sí, y sin miedo. ¿Cuánto Sí, tuvieron sí. estas bancas de utilidades en 2018? Dicen 19, está cerrando más o menos igual, pues me serviría para saber de qué cantidad estamos hablando que van eventualmente a maquillarse para que salgan números rojos. Sí. Más o menos. Bueno, tendríamos que ver las cifras. Pero el dato es público. Digo, no lo tengo yo aquí. De momento no están públicos. El del 2018. Ah, del 2018. ¿Cuánto ganó NAFI en 2018? Yo en ese momento no lo traigo. ¿Tú lo tienes? No, traigo yo una cifra del 2018 de 3.386 millones de pesos en cuanto a la utilidad bruta. 3,000 millones de utilidad bruta. Es decir, vamos a suponer, vamos a usar a Bancomext como ejemplo. En 2018 tuvo 3,000 millones de utilidad bruta. Sí. Para no entregar utilidades del 2019 al 2020, tendría que maquillarse 3,000 millones Sí. para ponerlo en rojos. A ver, perdón, me parece muy complicado. Sí. ¿Eso es lo que están diciendo que va a pasar? Contablemente es lo que pretende hacer y Esa es la preocupación que tenemos, que se estén haciendo sin duda, ajustes sí lo van a hacer. contables o financieros para que no haya utilidades. Ahora, tú preguntabas algo ahorita. ¿Cómo sabemos que tenemos utilidades? La titular de la Unidad de Banca de Desarrollo dijo que sí tuvimos utilidades, pero derivado de los movimientos de los aprovechamientos más otros ajustes, se determina que si las tenemos, no se nos van a entregar. No entiendo muy bien esas palabras, así es Ajá. que te las voy a preguntar en esto que me las expliques como si yo tuviera 5 años o quizá menos. Un dueño de un banco hoy, para retirar sus ganancias, ¿no? Ajá. Tiene primero que pagar las utilidades. Sí. Si yo soy accionista del banco que cité hace un momento, antes de retirar mis ganancias, tengo que repartir utilidades. Así es. Porque si no violo la ley. La obligación es. patronal. Sí. El Estado es accionista de estos bancos. Así es. Y hay un consejo directivo. Antes de retirar dinero, pues tendría que repartir utilidades.
tú llamas aprovechamientos, algo que es retiro de capital para llevármelo a otro lado. Así es. A ver, ¿eso es el aprovechamiento? Sí, ese es exactamente como tú lo manifestaste. Esto aplica en la banca de desarrollo. Es una facultad que tiene la institución de hacer ciertos aprovechamientos. Aquí lo delicado es que una vez que se supo que había un monto considerable a repartir, cumpliendo con el derecho, al igual que el año pasado, ahora dicen, como hay un monto, ahora resulta que hacemos un aprovechamiento mayor que en otros años, mucho mayor, histórico, y sacan todo 1 o 2 días antes de que cierre el ejercicio el 31 de diciembre. Pero es con toda la intención. A ver, de ¿tiene usted parte de evidencia de que Hacienda se llevó dinero que estaba en las y tres no está en las instituciones cuentas para contables? no repartir las utilidades? En Bancomex se llevó 6,000 millones de pesos a la tesorería de la Federación. En Nacional Financiera, 6.790 millones. El 27 de diciembre. Es que todos los años... En Banobras, ¿cuánto? Ya nada más para completar, 3, Como 6, 7,000. vamos en 9. Sí. 16,000 millones. Sí. Retirados de los 3 bancos. Sí. Pero esto quiere decir que dejan los bancos en huesos. Ya no estamos hablando del reparto de utilidades. Si lo que me están diciendo es ya así, está más- Está Es muy dejando en importante. pérdidas. Es muy importante lo que tú mencionas. Hacen un movimiento para que las utilidades no se entreguen y se cumpla con el oficio de la Secretaría de Hacienda. Eso. Pero no solamente eso, quedan descapitalizadas las instituciones, trabajando en los marcos que permite la Comisión Nacional Bancaria. Podemos operar, pero se descapitalizaron nuestros bancos. Y aquí hay un tema muy importante, Ricardo, y el público que nos escucha. Nosotros somos sindicatos que no solamente defendemos los derechos, es muy importante que la audiencia lo sepa. Nosotros estamos defendiendo también la operación de nuestros bancos. Estos bancos tienen muchísimos años de aportar al país. Y nosotros queremos que nuestros bancos sigan aportando. Y no solamente estamos defendiendo el derecho, estamos defendiendo la operación de los bancos. a ver, pues Banobras ha financiado buena parte de la construcción de las carreteras, puertos La aeropuertos obra en este pública. país, Sí, ¿no? sí, Sí, hay sí. que decirlo. Nafisa, pues, ha sido el gran financiador de la industria mexicana. Así es, pymes, y medianas. Bancomex, pues, ha ayudado, en efecto, a que nos volvamos una potencia exportadora. Porque aquí hay muchas dudas de, es que solamente han hecho negocios y han aportado dinero a los corruptos y solamente le prestan a los políticos ricos. Están muy reguladas. La verdad es que se trata de 3 pilares del desarrollo. Y en Importantísimo. este sentido, que les hayan retirado en diciembre 16,000 millones de capital, pues sí me deja un poco preocupado. ¿Me puedo ir a corte con para todo gusto. tranquilizarme y regresamos Sí. para revisar Ok. lo que podrían ser los verdaderos estados financieros? Porque pues esos se van a hacer públicos. Los vamos a pedir. Vamos a hablar de los estados financieros, estamos hablando del reparto de utilidades en la banca de desarrollo, pero por lo que ve usted y escucha, de algo más importante, es el futuro de la banca de desarrollo en nuestro país. No se vaya, continuamos. Bueno, estamos de vuelta y es normalmente fácil para mí comentarle a la audiencia al regreso de cada corte de qué estamos hablando. Pero empezamos hablando del reparto de utilidades y de pronto siento como que metí la mano en una cesta y me encontré con una hebra muy larga. Es decir, Así estamos estamos. hablando de una decisión de la Secretaría de Hacienda, si entiendo bien, ¿Es así? para retirar las ganancias, buena parte de las ganancias de las 3 bancas de desarrollo, es decir, Nafisa, Bancomex y Banobras. Quiero hacer la hipótesis, muy probablemente para dar nacimiento al cuarto banco, que es el Banco del Bienestar. Eso nos dijeron. Eso les dijeron, o sea, Nos no es dijo una la hipótesis. titular de la banca de Sí. desarrollo. Entonces, retiran de estas 3 Confirmado. instituciones para crear el nuevo banco, pero víctimas colaterales ustedes, porque entre el dinero que se llevan, pues si no hay utilidades, no les pueden dar reparto de utilidades. Y las propias instituciones, que las dejan descapitalizadas y en saldo negativo. ¿no? Hacienda puede hacer eso, retirar dinero y con eso ahorrarse el pago de utilidades, como si fuera cualquier empresa de estas que hace, por ejemplo, outsourcing para no pagar utilidades. O sea, Hacienda tiene esa facultad o algo la regula más allá de la moral y No. la responsabilidad. Tiene la facultad de generar los Así aprovechamientos es. en la banca de desarrollo, pero también tiene la obligación patronal de considerar el reparto de utilidades como los últimos 30 años. Yo creo que aquí el procedimiento no fue el correcto en cuanto a que debieron haber considerado esta parte del esfuerzo de los trabajadores, que es el PTU. El propósito fue cumplir a cabalidad el oficio del secretario de Hacienda de eliminar el reparto de utilidades. En ese sentido, pues la unidad de banca de desarrollo le instruye a los directores de la banca de desarrollo pues generar el aprovechamiento como nunca en la historia de estas instituciones. José, déjame, Del 3,000 a 6,000 millones de pesos. perdón, nada más rebatirte la historia. Dime. Si el presidente te ordena crear la banca del bienestar Sí. y crearla quitándole dinero a los bancos ricos, porque ustedes 3 son bancos ricos, perdóname, pero el reparto de utilidades es lo menos.
O sea, lo que estoy no, haciendo claro. es agarrando Ah, no, claro. 16,000 millones Totalmente. del desarrollo de la industria, del desarrollo de la obra pública, del comercio desarrollo del exterior. comercio exterior para crear el cuarto banco. Sí. Ahora, le estorbaba el PTU, ¿no? O sea, tenía que resolver primero el PTU para poder descapitalizar. Tiene la impresión de que fue al revés. Primero decidieron descapitalizar y luego están resolviendo Así, el tema yo del quisiera PTU. comentar algo Es del- correcto. Es correcto. Es correcto. O sea, no es una Así es. hipótesis. No, no es correcto. Las formas no fueron, ahora sí que aplicando la normatividad, debieron haber considerado, sí, el aprovechamiento, la capitalización de las instituciones, la obligación patronal de la institución y luego sí llevarse parte, como lo han hecho siempre y tienen facultades, aprovechamientos para capitalizar otras instituciones. Yo complemento lo que dice Ricardo, lo que dice Pepe. Yo estoy seguro que la Secretaría de Hacienda tiene que dar cumplimiento a las órdenes del señor presidente de la República. Si hay que hacer un banco nuevo, nosotros no estamos en contra de otro banco de desarrollo. Nosotros lo que estamos en contra es que se violente la ley y se nos quiten los derechos. Hay un punto muy importante. Ellos nos mencionan que el presidente avaló esto. Nosotros en lo personal lo dudamos. El presidente de la República ha manifestado una y otra vez, porque seguimos sus conferencias matutinas y lo seguimos todos los días, de que el respeto a los derechos de los trabajadores es una obligación de todos los servidores públicos. Nadie por encima de la ley. Habría que ver cómo le plantearon al presidente de la República. Yo estoy seguro, y coincidimos en la FENAVAR, que al presidente nunca le dijeron vamos a sacar aprovechamientos y vamos a violentar los derechos, porque eso sería cumplir y contradecir la palabra del presidente. A ver, aquí hay varias críticas. Dice, no se entiende lo que plantean los señores. No traen siquiera la información básica de a cuánto ascienden las utilidades para el año 2018. Pero eso sí, traen un dato de descapitalización. A ver, lo que me dijo hace un momento José es que Bancomext habría tenido en el 2018 alrededor de 3,000 millones de utilidades. Más o menos en esas cifras rondan las otras dos instituciones. Sí, estamos o sea, estamos hablando de entre las tres instituciones, unas utilidades de 9,000 millones. Ya para dejar a la audiencia con claridad. 9,000 millones. Ahora, sin embargo, lo que se está pretendiendo, advierten ustedes, es retirar no 9,000, sino 16,000 millones de estas tres instituciones. Y eso les pega a ustedes en el derecho. Y puede pegar también en la solvencia económica de los bancos. Y en el apoyo que Así hacen es. nuestros bancos a los beneficiarios de los créditos, de los apoyos para la exportación, para la obra pública. Aquí hay un punto que yo quisiera dejar muy claro a la audiencia. No nada más es el derecho. La supervivencia de esas instituciones que son fundamentales para el desarrollo económico del país es también parte de lo que a nosotros nos atañe. Nosotros queremos ser incluidos en esta cuarta transformación. Tenemos gente muy valiosa, Ricardo, altamente calificada en banca de desarrollo, que puede seguir aportando en favor del país. Hay un punto que es muy importante recalcarlo. Nosotros no estamos en contra de que se hagan esos aprovechamientos para hacer el Banco del Bienestar. Lo que estamos O pidiendo sea, que es se retiren respete. esas utilidades, para decirlo en términos privados, para formar un nuevo banco. No estamos en están contra de acuerdo. eso, Muy bien. pero también que nos dejen capitalizados nuestros bancos para que podamos seguir aportando en beneficio del país. Ese es el tema. Aquí el tema no nada más son las utilidades. No podemos deshacernos de tres instituciones que han sido una palanca de desarrollo importantísima por más de ¿Pero 80 qué estás años. diciendo, Gerardo? ¿Que retirar estos 16,000 millones sería aniquilar estas instituciones? Es ir un poco lejos, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Que nunca se habían dado estas descapitalizaciones ni estos movimientos. Nos preocupa que se vayan a seguir dando. Quisiéramos que el secretario de Hacienda nos recibiera, y no la titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, para explicarnos y darnos certeza a los cientos de trabajadores que están dejando su vida profesional en favor del país. Miguel, pero hay una Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, ¿no? sí. La encabeza de Alberto Palma. Así es. Y esa comisión les exige a estos bancos que no Mantener. puedan perder, digamos, hay un umbral de capital que no puede disminuir, hay una línea de flotación. Es decir, no hay el riesgo de que desaparezcan estas bancas, No, aún no. a menos que vulneraran la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria. No. Claro, no, pero más no es tan inminente el riesgo como tú lo dices de que ya mañana desaparezcan. Lo que vemos es que si esta es una tendencia que se viene repitiendo, lo que va a pasar más allá del PTU es que
nosotros apoyamos a estados y municipios, apoyamos a una serie de necesidades de infraestructura que se van a dejar de hacer. Así es. Y que es lo que vemos que no en el corto plazo, sino en el largo plazo o mediano plazo, pudiera llegar a impactar a nuestros bancos. O sea, hoy por hoy tú dijiste y diste la clave de el PTU es como la llavecita de entrada, pero lo que puede haber es lo que nos espanta. Sí. Voy a cortar una rosa para el jardín. Lo que ustedes han hecho ha sido magnífico, y no hablo de Gerardo, no hablo de José, en fin, desde luego que han tenido una tarea destacada personalmente, pero estas 3 instituciones son parte de la explicación, por cierto, del milagro mexicano, de los momentos de crecimiento más interesantes. Sí. Sin embargo, cometimos un error gravísimo en este país, y es que no bancarizamos a la población. Es decir, ya cuántas veces he repetido, Estamos a favor de municipios eso. donde no hay ni siquiera cajero, municipios donde no puedes retirar dinero, te dan apoyo a adultos mayores, apoyo a los jóvenes construyendo el futuro, y no hay cómo repartirlo. Es decir, solo el 40% de la población está bancarizada. Lamentable, muy lamentable. Es decir, el Banco de Bienestar es indispensable. Estoy de acuerdo. ¿De dónde sacamos dinero para construirlo si sus hermanos mayores no le entregan dinero? Fíjate. O sea, ya que ustedes son banqueros, le tocaba a José, le paso la pregunta. Sí, lo dijo el presidente en sus mañaneras, que la creación de las sucursales del Banco de Bienestar van a salir de las utilidades de la banca de desarrollo. Fue muy claro. Golpe avisa, dice mi Ahora, amigo. ¿es facultad de la Secretaría de Hacienda? Sí es facultad, y lo ha hecho siempre. Pero también, lo hemos dicho ya aquí en varias ocasiones, también tiene la obligación patronal. Si descapitalizan a las instituciones, como es en este caso, en este ejercicio, y si las cifras cierran con pérdidas, las 3 instituciones, pues ahora sí que como Banco de Comercio Exterior tiene bonos internacionales, tiene calificadoras, tiene compromisos en cuanto al sector de exportador para financiamiento, pues sí le va a dejar un problema muy grave que con nosotros como sindicatos también nos preocupa mucho. ¿Cómo otorgar el financiamiento para los próximos meses? Tendrá que endeudarse, y lo que no quiere este gobierno es endeudarse. El Banco de Comercio Exterior en tiempos de crisis siempre ha sido un aliado para el gobierno. El Banco de Comercio Exterior está especializado en sectores prioritarios, como es el turismo, Y los 3 bancos. como energía, entonces, como en la automotriz. Entonces, para poder cumplir con estas metas, pues es inexplicable que la propia Secretaría de Hacienda, yo lo decía, pues tenemos el enemigo en casa. Dice Gira Luna Libertad. Sí. Una pregunta para tus entrevistados. Sí. ¿Qué es más importante, sacar a los millones de niños de los cruceros, enviarlos a la escuela, alimentarlos y cuidarlos, o pagarles a ustedes la utilidad? Definitivamente fomentar la educación y cuidar a las niñas. Eso es indudablemente. Pero también aprovechar estas instituciones que tienen mucho que aportar en favor de esos proyectos. No queda la Fomentar el menor duda. empleo, claro. Es lo que hemos siempre peleado. O sea, nosotros no estamos peleando una utilidad, estamos peleando de que se genere riqueza dentro del país para que también inviertan, y eso no pasa. Bueno, y aquí viene una cosa, nadie nos está oyendo, entonces me lo pueden decir aquí en corto, aquí en la mesa. Ojalá nos oigan mucho. ¿Qué dicen sus directores? O sea, a ver, ustedes se han sentado con sus directores. Sí, claro. ¿Les dieron portazo? ¿Les dijeron, don José, ayúdeme? No, ¿Qué dicen? Director de NAFIN, el director de Banobras. Ni portazo, ni ayúdame. Están muy conscientes de la responsabilidad que tienen como directores y como patrones de cada una de las instituciones. Ellos están muy sujetos a la cabeza de sector, que es la Secretaría de Hacienda. Incluso el oficio está muy claro. Les pide que ajusten su normatividad interna, les dicen que no tenemos, no tienen la obligación del reparto de utilidades, y que todo aquel funcionario que no cumpla está sujeto a la responsabilidad de funcionarios públicos. O sea, tienen que acatar lo que la Hacienda les pide. Entonces, el tema nuestro no es contra nuestras instituciones, el tema nuestro no es contra nuestro director. El tema nuestro es con quien está aplicando la política, que es la Secretaría de Hacienda. El Ejecutivo está invadiendo al Poder Judicial, ya que está interpretando y violando las leyes. En este caso, el juez, en nuestro caso, el juez primero de distrito, fue una postura tan objetiva, y qué mejor que tengamos en este país un Poder Judicial que sirva como contrapeso real, objetivo, al Poder Ejecutivo. Perdón, Pepe, y hay que aprovechar, Ricardo, para hacer una felicitación al Poder Judicial, Bien, en que de estos una manera casos. muy profesional, muy ética,
ha dado un tratamiento a cada uno de los expedientes, que son 3, unos en el caso de Banobras, el sindicato de Banobras, y de nosotros en un juzgado y en el caso de Pepe, y han sido muy éticos y muy profesionales. Les preguntaba por sus directivos, ahora les pregunto por las y los trabajadores. Es decir, ¿cuál es el ánimo? Me preguntan aquí que cuántos años lleva cada uno dirigiendo su sindicato. Que siempre hay la idea de que ahí se tienen 40 años, 25 bueno, años. pues, ¿Cuántos Muy buena tienen? pregunta, Gerardo, muy buena pregunta. ¿cuánto tienes? Yo tengo la fortuna de haber entrado a este sindicato de 1 año 3 meses. Yo 5 años. Yo fui afiliado desde mi ingreso, tengo 34 años en la institución, fui secretario general del 2000 al 2005 y vuelvo a ser secretario general desde hace 4 años. Ahora, perdón, O sea, quisiera máximo 9 años. 8 O sea, no años, están ustedes como en el secretario. caso de don Fidel Velázquez. Quisiera ampliar la respuesta de los compañeros que ahí nos preguntan. Somos sindicatos que fuimos elegidos democráticamente, transparentemente. Tienen vida democrática. Totalmente. No Bueno, son sindicatos charros. Somos Somos la sindicatos excepción. Ejemplo, Ricardo, porque no tenemos ningún asunto pendiente en el tribunal. Hemos sido elegidos, no nada más nosotros, nuestros comités ejecutivos nacionales, con transparencia en la votación. Y premiados a través del INAI. Bueno, con ya el que los tema tengo de aquí, déjenme hacer la pregunta transparencia. final. ¿Y cómo están viendo la transformación del mundo sindical? Es decir, vemos una nueva ley laboral. Sí. Vemos a líderes sindicales como Pedro Aces, pues que están viendo la posibilidad, como el senador que también está pues muy animoso después de estar en Canadá, de entrar Napoleón Gómez Urrutia al asunto, la CTM viendo que se le está deshaciendo. Digo, no sé cómo se ve desde su isla el resto, el conjunto, pero sería muy interesante porque en efecto hay un antisindicalismo en nuestro país que se refleja, por cierto, mucho de Y los lo comentarios. entendemos, O sea, los sindicatos son una cosa horrible, habrá que romperlos y tirarlos todos, luego a ver con qué nos Pero defendemos. no todos. Somos la excepción. ¿Cómo están viendo desde su balcón? Y con esto cierro, si quieres arrancar, José. Estamos de acuerdo en cuanto a la reforma laboral que se está planteando, en cuanto a la democracia sindical, en cuanto a que las elecciones de los sindicatos sean a través de voto directo y secreto, en cuanto a la rendición de cuentas, porque lo hemos vivido durante los últimos 38 años de que existimos como sindicatos de este sector de la banca de desarrollo. Somos un ejemplo, somos la excepción, lo hemos externado en ciertos foros. Vemos bien la política de este gobierno en cuanto a tratar de transformar la vida democrática de los sindicatos. Adelante, Max. Sí, parece mentira que cuando hablamos de sindicatos podamos dar ejemplo. En el caso de nosotros, Banca de Desarrollo, tenemos incluso pues premios, o sea, obtuvimos apenas, el INAI nos premia por llevar un sindicato transparente, así le llaman ellos. Entre cientos de... Entre muchos que están, y siempre hay un detalle que les falla, pero apenas el 20 de febrero se dio la premiación. Y sí, lo que tratamos es de defender los derechos de nuestros afiliados. Eso es una base que nos guía, y también somos conscientes de nuestras instituciones, y también peleamos porque estas pues no decaigan, porque pues depende de mucha gente de ahí. Anda usted muy juarista, el respeto al derecho ajeno es la paz. No me va a hablar de Aces, no me va a hablar de Napoleón Gómez Urrutia, de la CTM, en fin. Es que finalmente... Perro no come perro, dice el refrán. No, es que más allá de eso, es que nosotros estamos en un apartado B, que finalmente todos estos cambios están sufriendo efecto en el apartado A. Entonces, a nosotros todavía es algo que No nos llega. viene en proceso. O sea, están O sea, haciendo... no ve democratización en el sindicato de maestros, no ve democratización en el sindicato electricista. No, yo sí, creo, ¿no? yo creo que Espero sí. No, yo no creo se que- agache, Gerardo. A ver. No. Saque a Miguel de la Tollada, que lo metí. Nosotros somos sindicatos que nuestra historia habla de mucha transparencia, de mucha honestidad. Nosotros somos servidores públicos de la Banca de Desarrollo. Tu servidor tiene 40 años y medio trabajando para Nacional Financiera y habla del mismo perfil de todos nosotros. Representamos gente muy profesional. Nosotros, ¿cómo vemos al sindicalismo actual? Que se deben democratizar, que deben de transparentar no solamente sus recursos, la administración propia de los sindicatos. ¿Por qué crees que nosotros tenemos tanta gente afiliada? Porque la gente confía mucho en nosotros. Nosotros somos de los sindicatos que queremos dejar huella en sindicatos más grandes. El ser sindicatos pequeños no representa que no tengamos una gran responsabilidad y una gran transparencia. Yo quisiera cerrar con una... Me pregunta por qué el secretario general de Bansefi no está aquí.
No está integrado a la Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo. ¿Se Lo le ha hemos invitado? lo hemos invitado en Pero no está. No está integrado. Muy bien. Lo hemos invitado en varias O sea, ocasiones. si estuviese en la federación, estaría aquí sentado, Estuviera porque es la aquí. federación la que pidió el micrófono. Por cierto, si el líder del sindicato de Bansefi quiere el micrófono, aquí abrimos siempre con enorme Y pluralidad. sigue abierta la invitación. Ahora sí, Gerardo, Ahora, yo cerramos. quisiera cerrar en un punto. Yo quiero que todos y queremos que todos honren la palabra del señor presidente de la República. Él cree en los derechos de los trabajadores. Él ha dicho que los trabajadores son el alma del país y queremos que todos los trabajadores estén en concordancia con él. Como lo dijo el presidente en su reunión con la CTM hablando de sindicatos. Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada, Ricardo. Somos parte fundamental para que el país siga avanzando en sus proyectos sociales. Quedó que en la menor duda. Pues no saben cuánto les agradezco que hayan venido. Creo que el tema nos dejó pues más de una pregunta Hay muchos. y nos No, muchas quitaron gracias. algunas respuestas que yo tenía antes de esta conversación. Permítanos seguir a la espera, Cuando gustes. mirando, observando este tema que tiene que ver con derechos laborales, como decía al principio, pero también tiene que ver con el papel que debe jugar la banca de desarrollo y también con la definición de qué banca de desarrollo hay que Queremos. apoyar y cómo tiene un papel importante cada una en este lugar. Pero no cabe duda, en este país la banca de desarrollo juega un papel indispensable, pero sobre todo en la cuarta transformación debería ser triplemente importante Así su es. papel. Y tenemos todo para seguirlo siendo. Muchísimas gracias.